Muy buenas amigos, bienvenidos. No sé muy bien qué nombre decir, qué podcast decir, porque tengo unos cuantos, ya lo sabéis, y esto es un contenido sobre videojuegos un poco retro en particular, y lo voy a meter en mi podcast que se llama el Podcast de Alfon, que es un podcast, como sabéis, que estáis escuchando, de marca personal, y estoy aquí muy bien acompañado, estoy aquí con un amigo de hace bastantes años, un amigo un poco retro, como yo quizás. Estoy aquí con Daniel Lancha, alias Chuy. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Alfonso. Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy aquí de lujo contigo, como siempre. Estamos aquí en un bar, ponemos un poco de situación a los oyentes, sentados aquí en Calatayud, tranquilamente. Eso es. Y he convencido al bueno de Chuy, lo voy a llamar Chuy porque es como se le conoce más en la comunidad, del tema videojuegos y todo lo que vamos a hablar. Lo voy a llamar Chuy y vamos a hablar un poco de desarrollo de videojuegos, retro, también un poco actual, porque no sé de qué saldrá esta conversación. Va a ser una conversación entre amigos que creo que va a ser bastante educativa, Chuy, hasta cierto punto, porque este tipo de contenidos yo no los suelo ver, o al menos el que tengo en mente, y no lo suelo ver en español en concreto. Chuy, tema desarrollo, ¿qué nos podrías contar? ¿Cuál es un poco tu bagaje, que creo que no es poco? Vale, pues yo tengo unas cuantas ganas, o sea que he probado Tenemos una edad. muchas consolas, la verdad. Ya no sé ni... Yo creo que empecé un poco con la Dreamcast y sigo con la Dreamcast. Yo creo que cuando salí de la universidad, la Dreamcast parecía que moría comercialmente y casi por aburrimiento me puse a programar cosillas, ¿no? Pequeños videojuegos, pequeñas demos y luego fue también el boom de los emuladores. Y ahí estuve muy involucrado en la Dreamcast y en consolas de mano coreanas como la GP32. Ostras, la tengo todavía, ¿eh? Claro, y ahí donde yo entré más a saco en lo que es el desarrollo homebrew. Luego pues me dedico a esto antes y después y espero que más adelante. Ese fue tu primer paso, ¿no? La Dreamcast, recordemos que es una máquina Chuy, ¿no?, del 98, que nos gusta mucho, a mí también, soy el primero, una consola que salió en el 98. Y una consola, como muchos oyentes sabrán, que tuvo una vida pues relativamente corta, ¿no? Lo que tú dices, a partir del 2001. Claro, yo me lo compré un poco tardío, igual un poco en el 2000, 2001. Ya enseguida se fue un poco al carajo, la verdad. Entonces yo me la compré para jugar. Yo recuerdo que eran mis primeros años de trabajar, ¿no? Después de la universidad. Yo siempre había programado en PC, ¿no? Que es lo típico de los programadores, ¿no? Lo más accesible. Y bueno, me lo compré para jugar, para salir después de trabajar, echarme unos vicios. Ahí cuando estaba viviendo en Madrid, en esa época. Y además porque me gustaba mucho. Es una máquina muy arcade, con juegos muy arcade, que es ahí donde me convencía y me sigue convenciendo. Pero claro, llega un momento que dejan de hacer juegos y ¿qué haces con ese aparato? Entonces se juntó muchas coincidencias de que había... se abarató todo mucho, porque estaba todo en esa última etapa. Todo el mundo se quería deshacer de la consola, incluso del adaptador de red, que ahora cuesta carísimo. A mí me costó, no recuerdo me costase algo así excesivamente caro. Y con ese adaptador de red, pues ya era totalmente accesible, sacar una serie de utilidades, y entonces era fácil, digamos, era bastante cómodo. Porque yo, Chuy, yo sí que me la compré también. Reconozco que a lo mejor a algunos oyentes les sorprende. Yo no me la compré cuando salió la Dreamcast. Yo estaba muy... Yo tampoco. Lo reconozco que... Pero sí que es verdad que yo recuerdo lo que comentas, que fue una de las primeras consolas, al menos de manera subjetiva, que veías mucho homebrew, ¿no? Yo creo que en consolas anteriores... Sí, claro, tenía una puerta al morir abierta. Comercialmente, pues yo creo que eso le dio pie a que la gente como yo pues se interesase de programar. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ahora, ¿no? Tú puedes hacer homebrew para máquinas actuales de Nintendo, pero igual te viene Nintendo con una demanda, ¿no? Entonces, pues igual te desanima mucho a si haces algo, publicarlo. Pero Sega enseguida se deshizo. Bueno, enseguida, pasó una serie de meses y parece que lo dejó abierto. También la piratería también nos ayudó al homebrew, porque claro, la piratería lo que hacía es que sin tener un kit oficial, digamos, podías llegar a programar prácticamente igual que un juego comercial. Claro, es que la Dreamcast también es un sistema muy particular, Chuy, para eso. El hecho de que pudieras cargar código, lo que tú dices, en este caso la gente lo usaba mucho para piratería, ¿no? Con el boot CD, luego con lo autoboot, autoarranque, pero realmente a nivel homebrew, de programar en casa y hacer tus pequeños pinitos,
claro, era una ventaja muy grande de poder funcionar en cualquier sistema sin necesidad de ninguna modificación, ¿no? Claro, Todo esto claro. viene del 1000 CD, que es curioso. Nada, no tenías más que grabar un CD de una manera especial y arrancaba como si fuese un original, no tenías que modificar la consola, entonces eso. También se juntó el boom de los emuladores a final de los 90, a principios de los 2000, donde nos volvimos todos muy locos, ¿no? Para emular Mega Drive, para emular... Que eran emuladores que hoy los ves quizá un poquito primarios, un poco básicos, pero a nosotros nos flipaba, ¿no? Porque era una manera de jugar a un catálogo salvaje y arcade y de bueno, tantas consolas y tener todos los ROMs, ¿te acuerdas? De Super Nintendo, claro, de claro. tal. Entonces es una manera de darle una segunda vida también a esa consola, ¿no? No tenías los juegos de esa consola y los juegos de las consolas anteriores. Entonces para mí me parecía lo ideal, ¿no? Tener una consola en el salón, en la televisión del salón, que pudiese jugar a la Mega Drive, al Super Nintendo o a la NES, ¿no? Eso era un puntito muy bueno. Claro, claro. Además, Chuy, la Dreamcast, y corrígeme que tú eres el que sabes aquí de este tema, por tema arquitectura de hardware, era una consola en la que Sega un poco tomó nota, ¿no? Podríamos decir, después del fracaso de la Sega Saturn. Yo creo que es algo a nivel de para programar o que, superado el tema de que todo el mundo pudiéramos cargar juegos piratas, vamos a decir, y código que pudiéramos hacer, era una consola bastante accesible para programar. Tú eres un profesional de esto o con estudios y demás, pero casi todo el mundo podía hacer sus pinitos en esa época, ¿o no? Sí, o sea, era una consola más tirando un PC, pero yo de todas maneras tengo que romper una flecha hacia la Saturn, ¿no? La Saturn siempre se le ha dicho que era complicada y yo siempre digo lo mismo, la PlayStation 2 era complicadísima, la 1 aún era accesible, pero la 2 era una consola muy complicada, la 3 era una consola muy complicada, pero como se vendieron muchas consolas, pues al final se terminaba dominando, ¿no? Y haciendo verdaderas virguerías en esas consolas. Entonces, yo no creo que la Saturn el problema realmente fuese, yo no quiero programar porque es complicado. Tú trabajas en una empresa de videojuegos y te plantan el aparato y te dices, tú programas el juego y lo programas. ¿Sabes lo que te digo? O sea, independientemente, o sea, ya te puede salir mejor o peor, porque es verdad que la curva de aprendizaje en esa época es una época de un internet muy primario, ¿no? La información no es como ahora, que está todo súper accesible. Pero no creo que realmente el problema de la Saturn fuese... El problema de la Saturn fue la Play. La Play fue una avalancha comercial. Yo recuerdo que hubo un antes y un después. Y a nivel marketing, Chuy, jugaron muy bien sus cartas también, Sony. Claro, es una marca muy potente, Sony, porque en esa época y ahora siempre se le considera una marca de televisiones o de electrodomésticos muy buena. Entonces, claro, yo creo que esa imagen de marca le ayudó, hizo las cosas bien y arrasó y se llevó a Sega por delante. Sí, de todas maneras, la Dreamcast mucha gente lo interpretamos un poco como una consola con la que Sega quería un poco resarcirse de algunos de los errores, ¿no? Una facilidad un poco mayor de programación o una curva quizás de aprendizaje, como tú dices, un poco más accesible para que más estudios, a nivel comercial me refiero, claro, se interesaran por el sistema y lo apoyaran. El tema del Windows CE, que quizás no acabó de funcionar del todo, sí, pero también era una puerta para ports, ¿no? Al final yo no lo usé jamás, no te voy a engañar, porque había un sistema llamado Calistios, que Dan Potter, un americano. Es lo que te quería preguntar. O sea, el nivel, la Dreamcast, para empezar a programarse a nivel homebrew, primero fue ¿hay algo anterior al Calistios? Sí, claro, ese, ¿no? primero había una... ¿Cómo se llamaba? Dream, que suele ser la Lib Dream. Es verdad. La Lib Dream es la típica librería, pues bueno, tiene lo básico para acceder al vídeo, acceder al sonido, y aunque de una forma muy primaria, pues tú podías empezar a hacer cosas. Eso fue yo creo que fue el core, digamos, de Calistios. Y a partir de ahí, Calistios ya era un sistema más tipo Unix, aunque también muy primario, pero muy enfocado a Dreamcast. Aunque también tenía posibilidad de PlayStation 2. Pero bueno, era un Es sistema, verdad, al inicio sí, no me acordaba, es verdad. Sí. Porque claro, Chuy, lo estamos dando a lo mejor por hecho, yo también soy... Imagínate que yo no tengo ni idea, pero podríamos decir que hay, como decías, un sistema de programación como oficial, los kits de desarrollo, esos kits, claro, esos que daba Sega, ¿no? Que en este caso era Windows C y creo que se llamaba Kamui o no recuerdo cómo se llamaba. Tenías el Katana OS. Podías programar sin Windows CE, lo normal era Katana. Un sistema pues cerrado, costoso y que le tenías que hacer con un PC ad hoc, con una tarjeta
O sea, que no era una cosa accesible, está claro. Claro, y a nivel legal solo era para estudios Claro, que hubieran se lo tenías comprado. que comprar directamente a Sega, firmar unos acuerdos y... Porque además de esos kits, yo creo que donde venía la piratería siempre venían de alguien reventando esos kits, porque era la manera de acceder, digamos, a ejecutar algo, ¿no? Vamos, no sé, eso es mi percepción. Puede ser, ¿no? Porque muy sospechoso, ¿no? No, es muy interesante, o sea, por así decirlo, tenemos las opciones oficiales. Como tú decías, es una consola que tuvo una vida corta y a ti te llamó la atención, ¿no? Yo recuerdo que para mí era un poco como un sueño que salieran tantos emuladores y tantas posibilidades en tan poco tiempo, ¿no? ¿Por qué ese Dan Potter empezó con esta librería y se convirtió en el Callistis OS y empezasteis a animaros mucha gente a nivel internacional? Porque esto es un poco a nivel europeo, americanos. Sí, ¿Por qué ese boom, ¿no? De la emulación en Dreamcast? Yo creo que fue en los años dorados de la emulación. Ten en cuenta que ahora puede parecer muy accesible, pero antiguamente no podías emular. Porque tenías un PC caro para emular, que no era muy cómodo de jugar. Pero tener una Dreamcast lo tenías en tu salón, lo tenías en tu tele con tu mando bien, no jugando con un teclado y tal. Entonces, yo solo quería hacer dos cosas con la Dreamcast después de su vida comercial. Lo primero funcionó con los emuladores, lo segundo era ver películas en lo que antiguamente llamábamos DivX, que es una forma de comprimir una película en un CD. Eso no llegó nunca, yo nunca llegué a verlo, sí que medio funcionó, pero bueno, la verdad es que enseguida llegaron aparatos que lo reproducían, eran como aparatos de DVD que a la vez. Entonces lo rezó, pero eran las dos únicas cosas que quería hacer. Yo digo, pero me hace gracia como lo da por hecho y dice, yo solo quería hacer emuladores, que lo conseguí. Quería jugarlos, realmente. Exacto, y para jugarlos tenías que hacerlos, pero esto, Chuy, creo que no sería ni mucho menos fácil, ¿no? Yo fíjate que en su día, esto te vas a reír, cuando descargaba alguno de estos emuladores, pues ponía By Chuy o lo que sea, o Fox, que ahora hablaremos también quizás algo, y yo no sabía que era, primero, que erais españoles, segundo, yo no os conocía a nivel personal, pero claro, era increíble, digo, hostia, que sí que sacan esta gente o qué bien van estos emuladores. ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo empezasteis ahí? ¿Cómo empezaste Bueno, pues yo, como te digo, empecé con pequeños ports hechos en SDL. Me interesé. El SDL es una librería que te hace compatible, digamos, el PC a nivel... Entonces, tú programas algo de manera que puedes ejecutarlo tanto en PC como en Dreamcast. Exacto. Claro, te ahorra muchísimo tiempo. Pero esa librería no existía, la aportaste tú, sí, ¿no? No. Bueno, esa librería existía, tenía varios targets, digamos, y ya había uno de Dreamcast muy primario. Entonces yo pues la mejoré un poco para que funcione un poco mejor. La que sí hice es la de GP32. Esa la hiciste tú, ¿no? Claro, yo hice el port de esa, digamos, el poder ejecutar. O sea, esa librería al final lo que te hace, pues lo que he dicho antes de la Lead Dream, te maneja el vídeo, el audio, el timer, todas esas de funciones básicas, vamos, que necesita un juego, un emulador. Y entonces ahí es cuando empezamos a crecer. Gracias a esa librería, como ya se programar para PC, entonces ya es mucho más fácil de todavía. portar juegos y homebrew que funcionaban bajo SDL, hacerlos funcionar en Dreamcast. Pero tu librería SDL fue muy usada, que era SDL 2.0, no recuerdo, durante mucho tiempo. No, creo que yo siempre se quedó en 1.3. 1.3. Pero sí. Mucha gente lo usó, muy usada en los ports, porque yo creo era fácil, que sí. Vamos, yo me basé en el trabajo de otro y mejoré lo que ya existente. Exacto. Yo no hice la librería SDL. Lógicamente es un trabajo comunitario entre mucha gente que todavía siguen activo, ya creo que van por la 3, de hecho, el SDL3. Y es una forma magnífica de tú programar, como digo, para una consola o un dispositivo y abstraerte, digamos, de la complejidad de cómo se pinta un sprite o cómo se pinta algo en pantalla. Claro. Si sencillamente es la misma función que funciona en PC. Es como un traductor, por así decirlo. Sí, hace una capa de compatibilidad pequeña y entonces tu código, si es compatible con SDL, pues con pocos cambios ya funciona en todos Comprendo. los a lo mejor cambios de resolución, por ejemplo, a Dreamcast, RAM, ¿no? De manejo de recursos. Claro, hoy por hoy 16 megas de RAM que tiene la Dreamcast, pues te puedes imaginar que tienes que tener mucho cuidado para no irte. Pero en esa época, un PC medio, si tenía 16, 32, pues bueno, pues te funcionaba la media. Y se hicieron muchísimos ports de SDL en Dreamcast. Sí, empezasteis a hacer un montón de ports y... ¿Por qué en esa época no se usaba lo que era el Callistis OS, aunque estuviera a lo mejor en un estado embrionario, todavía no tan avanzado? Por el Callistis OS, aunque a lo mejor no lo hemos dejado claro, pero es como la librería hecha por, en este caso, Dan Potter, como la no oficial y legal, por así decirlo. Que no todo sé, legal, no, ilegal legal, tampoco, ¿no? pero era... A ver, el SDL se basaba en Callistios a su vez.
A ver qué entiendes. Claro, es como una funcionaba capa por encima. debajo de Callistos, Claro, ¿no? es que es como si tú tuvieras un Linux, por ejemplo, y entonces ese Linux programas para SDL. Entonces tú puedes compilar para Linux, para Windows, para Dreamcast, y luego por debajo tienes su propio sistema. En caso de Dreamcast era Callistios, y en caso de PC, pues el que usase Windows o Linux o el Mac. Entonces eso es lo bueno de esa librería, que te permitía abstraerte, digamos, de la arquitectura real. Entonces podías trabajar. Un emulador al final lo único que haces es emular, digamos, el sistema gráfico de un lado y pintarlo en otro. Entonces, si ese pintarlo lo tienes común entre PC y Dreamcast y demás, pues te ahorras un poco. Facilita, claro. Claro, porque ya todas las miles de pruebas que hay que hacer, pues siempre son mucho más rápido. La iteración, digamos, del prueba y error. Aceleras un proceso, claro. Se acelera mucho porque al 90% de las pruebas que lanzas es en PC. Qué interesante, Chuy. O sea, yo es que de hecho, ahora contaremos si da tiempo, yo sin querer he trabajado con tu SDL o mis pobres resultados o intentonas con la Dreamcast. Y con Phoenix, eso es otro. Y con Phoenix, es que todo viene relacionado. Pero, disculpa la duda, ¿no? Un poco tonta quizás, pero Callistis OS por debajo va Katana OS, no, ¿verdad? No, Callistios directamente ataca el hardware. Ataca el hardware, sí. ¿No? No tiene ninguna dependencia de nada. Lo que pasa es que Callistios sí que tiene librerías típicas de Linux, el GCC, o sea, librerías de libc, o sea, zlib. No recuerdo cuál era compresión, claro, de fuentes, pero manejo eso sí que las librerías de libres, comunes, de código fuente, sí que la está usando, pero es su propio kernel. La verdad es que es un currazo. Por debajo no está usando nada de Sega, ¿no? Nada. Creo que quede claro. No tiene nada. Es totalmente genial. Alegal, digamos que no es ilegal porque no está ejecutando, no está usando código ni nada de Sega, pero ataca, digamos, al hardware real de Sega. Claro. Qué interesante. Entonces, Chuy, un poco, ¿cuál es la transición entre estos primeros ports en SDL y tal, este interés tú, a ya hacer unos emuladores más funcionales, porque algunos eran prácticamente perfectos? Yo recuerdo... Pues yo creo que ahí es cuando entró Fox, mi compañero. El amigo Oscar. Estábamos un poco los dos, trabajando en Madrid, ¿vale? Sin niños, en una época ahí que no sabíamos qué hacer con las tardes, la verdad. Y entonces había más tiempo. Él venía de Ponferrada, si no recuerdo mal, que venía con un core de 68.000, aún me acuerdo en Assembler. Dice, pero eso me parecía la pera limonera. Dice, pero esto seguro que funciona. Sí. Lógicamente tuvo que rehacerlo 40 veces. Y tuvimos ahí, él y yo, ahí una pues no sé, una reciprocidad, ¿no? A la hora de trabajar. También es importante tener un colaborador, una persona... Sí, ahora él está ya muchos años trabajando en California y siempre lo echa de menos. Siempre dice, no, es que a mí lo que he hecho de menos es, pues si me pongo yo a trabajar me aburro y termino dejándolo, ¿no? Y es verdad que ahí teníamos... Claro, que podíais quedar en persona... Teníamos ese feedback. Claro. Y quedábamos en persona muchas veces, claro, porque vivíamos en la misma ciudad. Y recuerdo noches hasta las 2, 3 de la mañana mogollón. Ya que no sé cómo podíamos aguantar de estar, sobre todo con el Neo for All. Eso fue ya obsesivo de quedarnos... ¿El emulador de Neo Geo para Dreamcast? Eso es, de quedarnos meses, llegar de trabajar a las 6, 7 de la tarde y conectarte hasta las 3 de la mañana. Y vuelta a empezar el día siguiente. Esto un martes, un miércoles. Sí. Eso fue una locura. Erais jóvenes. Sí, eso digo, que ahora lo piensas y dices, la leche, qué energía, ¿no? No tenían niños, era otra... Pero sí que fue una época muy bonita y sacamos ahí pues todo lo que nos interesaba. Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo. También, bueno, hubo otras interacciones también con la gente de la GP32, 2X. Sí. Que eso también nos hizo trabajar en el Mame for All. Mame for All también. Es que vosotros tenéis como... Todo era for all, ¿no? Yo recuerdo siempre los créditos... Bueno, el for all no sé dónde vino. A Oscar nunca le moló, a Fox, la verdad, pero... Que era, él firmaba como Fox... Como para todo. Para todo, claro. Claro, la idea era... No sé para qué vino ese nombre. La cosa es que se quedó como... No, pero había muchos emuladores que iban prácticamente, o podríamos decir perfectos, eran muy fidedignos al sistema original, ¿no? Bueno, siempre había recortes, porque ten en cuenta que en una máquina la Dreamcast con 205 MHz. Entonces tenías que estrujarte mucho. De hecho, Fox trabajaba en Assembler. Es una locura que ya no lo hace nadie, ¿no? Es muy duro, digamos, es trabajar en el lenguaje real de la máquina. Entonces es trabajar para la máquina, no sé cómo explicarlo, ¿no? No son hablarle directamente en inglés donde se traduce, no. Exacto. Esto es directamente hablarlo
mover memoria y rotar memoria y ese tipo de movidas. Sí, claro, entonces es muy complicado. Entonces tienes que estrujarte mucho y aún así, pues hombre, incluso el Neo For All, me acuerdo que tenía una serie de recortes que algún juego, un par de ellos, no mostraba bien el campo, me acuerdo, ¿no? Un juego de fútbol, no recuerdo cómo se llamaba, que por no emular los skyline adecuadamente… ¿Super Sidekicks era o...? Sí, Super Sidekicks probablemente, quizás, el 2 ¿no? creo, además. Que no jugabas perfectamente, pero el campo se veía que las líneas de lo que es el campo de fútbol Sí. no se estaba pintando bien. Tenías que activar una opción que ya hacía que funcionara un poquito peor. Pero sí, nos gustaba por lo menos emular los juegos que nos molaban, literalmente. Claro. Es que al final no dejamos de ser jugadores también. Pero, por ejemplo, en el caso de Neo Geo CD, que también teníais otro emulador, era prácticamente perfecto, ¿no? Claro, Neo Geo CD era perfecto porque la consola era una consola de CD. Entonces, el problema que tenías con el cartucho de la Neo Geo es que enseguida rebasaba en la memoria disponible de la Dreamcast. La Dreamcast tiene 16 megas y había cartuchos brutales en Neo, a lo mejor de 30 megas. Entonces, no cabía. Entonces, ¿Cómo lo hacíais esa carga como...? bueno, pues se carga el vuelo. Entonces, claro, el gameplay, digamos, se ves como trompicones cuando se te acaba un poco la memoria, pues que tiene que cargar de CD. Es como cuando swapeas de disco, no sé, un tema de que cuando por ejemplo, en Windows te quedas sin memoria, empieza a ir todo un poco lento, pues pasaba eso, entonces te rompía un poco la… Claro, con el CD había un streaming de datos, ¿no? Y el CD es como funcionaba, te cargaba la fase en memoria y funcionaba, no tenías una ROM de acceso directo. ¿Cuántos emuladores hiciste, Chu? Porque yo recuerdo For All, había Amiga For Yo All. diría, sí, el ¿Cuántos UI había? For All. Ese fue porque fue mi UAS. ordenador, digamos, de mi infancia, ¿no? El UI y el DC Casaway, el A3ST. También. Entonces eran los ordenadores con los que yo aprendí a programar. Pues serían unos 10 emuladores, una cosa así. 10 sistemas, sí. ¿Verdad? Alguno quedó el PC For All, alguno se quedó ahí en el tintero. Nunca llegamos a mostrarlo. Incluso el PC Engine, sí, la verdad es que tocábamos a todo. Pero que saliese, digamos, algún resultado visible, bueno, el PCSX For All, ese también fue la gran espinita que siempre tengo yo, que el emular la Play, se quedó ahí un poco en el tintero. Una alternativa a Blim, ¿no? Por así decirlo. Sí, queríamos hacer más o menos lo muy mismo, ambicioso, pero claro. para todos los juegos, porque el Blim siempre quedó ahí un poco para solo 4 juegos y luego craqueado para sí, adaptado, correcto, sí. Qué interesante. Y yo recuerdo, yo no sé, a nivel comunidad internacional, si teníais mucha interacción o la gente os demandaba mucho, Chuy, mejorad esto. Sabes que la gente en ocasiones no es muy agradecida, como, oye, que este juego falla, y ahí como era todo… Bueno, pero eso siempre. Teníamos nuestros seguidores y nuestros haters también, ¿eh? Ya en esa época teníamos unos haters importantes en DC Emulation. Cuéntame. En DC Emulation. Claro, en DC Emulation pues, había como 2 facciones, los que nos seguían y los que nos odiaban, no sé por qué. Éramos muy jóvenes, no sé, era porque había otra serie de emuladores. Antes, se pique, ¿no? Claro, es que cuando antes del Neo For All había otro emulador de Neo CD, entonces había como que uno le gustaba más uno que otro, ¿no? Decían que… Y bueno, teníamos nuestros haters, no creas, ¿eh? No todo el mundo nos parecíamos de puta madre. Pero bueno, sí, era una época pre-internet, no había Facebook, no había Twitter, era todo base de foros. Sí, los foros eran blogs y foros, ¿te acuerdas, Chuy? Que era una época muy… ¿Y qué me dices un poco de eventos, no? Porque de hecho tú y yo nos conocimos, si no recuerdo mal, en Retro Madrid y ya intentabais ir a algunos eventos, pues tú tienes bastante experiencia en eventos retro. Como no teníamos suficiente, aún éramos de los que ayudábamos en Retro Madrid a montar el evento. Y de ahí viniste
unos cuantos de Barcelona, y yo creo que también fue un poquito el germen de la Retro Barcelona, ¿no? Ese grupito que empezáis a venir. Y además yo le decía, ¿por qué no montáis esto en Barcelona? No lo entendía. Claro, pues, bueno, luego hay que pagar lo que se paga por los locales en Madrid y Barcelona cuando entiendes lo difícil que es llevar a cabo un evento de estos. Pero sí, teníamos ese interés y bueno, montamos un grupo ahí muy majo entre gente que vivía en Madrid, que vivía en Barcelona, que era Sega Classics. Había gente, bueno, también de Girona. Bueno, teníamos un grupo ahí bastante heterogéneo y solo os poníamos las máquinas de Sega. Porque tienen como murió, tiene ese halo, ¿no? Ese sí, halo ¿no? Hemos buscado ese buen recuerdo que dejó Sega, ¿no? Y continuarlo. Yo sí que me parece muy interesante y yo creo que quería documentarlo un poco también. Y a nivel también Dreamcast, tú diste el salto, también emuladores, comprender el sistema a nivel hardware, usar diferentes herramientas, crear vosotros mismos buscaros la vida en el buen sentido. Y también llegasteis, o como sabéis que es un sistema que luego ha sucedido mucho, a crear juegos homebrew desde cero, ¿no? Podríamos decir. Ya no emuladores, Chuy, sino ya es un sistema que luego, como ha comentado, ¿no? El amigo Daniel, que bueno, la posibilidad de editar juegos y que funcionaran directamente en el sistema ha hecho que durante bastantes años han ido saliendo, y todavía continúan saliendo, videojuegos nuevos para un sistema, entre comillas, descontinuado, muerto, como lo queramos llamar. ¿Y cómo te lanzaste a ese paso más? Ya no solo emuladores, sino a crear algo original para la Dreamcast. Vale, pues fue, yo creo que en la nueva década del 2010 ya se veía que los emuladores los podías ejecutar en más sitios, ¿no? Al principio los emuladores, como digo, solo se podía ejecutar, para mí, si no recuerdo mal, en la Xbox primera original craqueada, si no recuerdo mal, y la Dreamcast con todos estos sistemas alegales, ¿no? Pero ya en el 2010 ya empezaron a salir pues aparatillos Android, no sé si eran exactamente Android. Sí, diferentes consolas portátiles. Ya tenías una manera mucho más accesible. PlayStation 2 que costó, y más cómodo, empezó a tener emuladores. Y yo me picaba el gusanillo de, yo quiero crear algún día en mi vida algún videojuego. ¿Vale? Entonces se juntó también ahí un poquito el boom del indie. El indie yo creo que vino gracias a la Xbox 360 y al iPhone, la salida del iPhone. Fueron una conjunción planetaria donde se permitió a la gente por primera vez juegos homebrew llevarlos a tu consola retail, digamos. De manera legal y que estuvieran en el mercado. Porque ahora nos parece la cosa más normal del mundo, sí, publicar algo, pero antes no existía. Eran como dos mundos, ¿te acuerdas? Tú eras una empresa, y además una empresa con recursos, que sacaba juegos para esas consolas o para esos teléfonos, o era imposible, estaban totalmente cerradas. Entonces yo creo que el Xbox Arcade, si no recuerdo mal, sí, ¿te acuerdas? Y el iPhone permitieron a la gente el sacar tus propios juegos. Y de ahí empezaron los movimientos de crowdfunding alrededor de juegos, y entonces contactaron conmigo unos piradillos de Watermelon, que habían hecho un juego de Mega Drive en esa época. Me suena. Vale, entonces estaban interesados en sacarlo para Dreamcast. Porque, bueno, me habían contado conmigo, oye, pues tú que llevas tantos años haciendo emuladores y tal. Claro, pues el currículum tuyo involuntario casi, ¿no? Pero hizo que te contactaran, claro. Entonces, eso empezó por ahí. Entonces, claro, como yo trabajo como siempre con SDL, ese tipo de opciones, este grupo vio enseguida que no solo se podía sacar en Dreamcast, sino que, digamos, con el mismo base de código, pues lo podías tener para Linux, para Windows. Entonces hicieron un crowdfunding y terminamos sacándolo para todas las consolas, y un crowdfunding exitoso. Sí, de bastante. De hecho, HD. Pierre Solar, correcto. Pierre Solar originalmente era un desarrollo para Mega Drive, un juego homebrew, pero claro, a nivel. Y a mí me contrataron solo para hacer un port para Dreamcast. Pero, en principio era. Pero claro, como yo sacaba, digamos, un exe, para que te hagas una idea, claro, sí, que se podía ejecutar en cualquier PC, dijeron, coño, pues vamos a sacarlo para todos, si cuesta el mismo trabajo. Pero tú, Chuy, y ahí. Pequeño inciso. ¿Cuándo empezaste a hacer esto de como multiport? ¿Ahí ya lo tenías desarrollado? La opción de intentar con un mismo código, la posibilidad de que salieran diferentes sistemas, crearte tu propio, no sé si llamarlo engine o cómo llamarlo. Es un framework, más que un framework. Es un framework que tienes, y yo siempre apuesto por ello, sigo apostándolo, ¿vale? El decir,
vale, yo tienes una máquina que es tu target, pero la máquina cómoda, la que puedes depurar bien, trazar bien y Es el ejecutar, PC. es PC. Entonces, y bueno, en concreto incluso Linux, pues, digo, porque es un sistema Sí. como muy hecho de desarrolladores para desarrolladores, ¿no? Entonces, siempre intento, incluso hoy en día, incluso que ahora estoy más interesado en la Mega Drive, pues he también trabajado en un pequeño framework también para eso. Entonces, Ujú. yo creo que eso es lo que me abrió las puertas del homebrew en general, no solo para Dreamcast. La Dreamcast fue la primera llamada, digamos, de la puerta, pero a partir de ahí vino un aluvión de muchos ports, para muchas arquitecturas, no solo Dreamcast. Y bueno, entré, pero ahí la verdad es que estoy contento porque hoy por hoy me dedico profesionalmente no a ports, a juegos normales, Sí. pero digamos que fue cuando yo trabajaba en ports, en emuladores. Yo no trabajaba para Telefónica en un trabajo muy normal, digamos, muy de oficina. Que no tenía, eso yo creo que me ayudaba, no tenía cero de programación, digamos. Yo mis grandes aplicaciones era el Excel y el correo electrónico de la época, que se manejaba antiguamente todo con correo. Y eso me ayudaba que cuando llegaba a casa con una ganas de programar que no veas, ¿no? Claro, interesante porque realmente todos estos, no sé si decir, pinitos se fueron convirtiendo en algo que hoy en día profesionalmente te ha cambiado. O sea, Sí, yo empecé con videojuegos a final de los 90, a principios de los 2000, una cosa que se llama J2ME, la microedición de Java, pero el aluvión que hubo en el 2002 con las .com, hubo una crisis ahí importante en el sector, pues hizo que me moviese más a la gestión de servidores y demás, servidores Unix, que también es una cosa que siempre me ha gustado, siempre me ha interesado, el administrar Linux o cualquier tipo de Unix, y personalmente le veía que era más estable, no. Yo veía muy todo este mundo del .com, pues yo vi despedir a 2000 personas en un día, era cuando se cayó Terra y demás, era un mundo salvaje ahí al menos en Madrid, y dije, mira, esto de los videojuegos, así no hay que se gane la vida, ¿no? Yo quería una cosa más estable. Pero luego volví, es una cosa cuando se abrió el mundo al homebrew, digamos, fue cuando yo empecé. También porque son los juegos que a mí me gustan, los juegos indie o sí, homebrew. un poco más modestos. Pero es curioso como todos estos esfuerzos, en principio a nivel, pues, no sé decir amateur o sin vocación comercial o profesional, se han ido convirtiendo en un poco, han hecho tu trabajo de hoy en día. O sea, porque mucha gente ahora te contrata para hacer ports, estás trabajando en juegos comerciales más modernos, si podemos Sí, dar bueno, nombres. ahora ya trabajo para grandes videojuegos, digamos, ahora estoy en la franquicia de Call of Duty, antes estaba en el Baldur's Gate 3, pero antes en ports, 1000 ports, pero sí, poco a poco me he ido llevando al mundo del desarrollo más normal, digamos, a nivel profesional, pero me sigue picando a nivel homebrew en casa el hacer pequeños, sobre todo para máquinas antiguas. Me interesa más que las modernas, igual estoy un poco loco, ¿no? Pero Te quizás va la marcha. bueno, es el sueño que siempre tuve de pequeño. O sea, yo quería hacer un juego de Dreamcast, pues ya está hecho. Quiero autopublicarme un juego de Dreamcast, pues ya está hecho. Pues ahora quiero hacer un juego de Mega Drive. ¿Por qué? Porque era la consola que petaba. Cuando yo era chaval en el instituto, Sí, eso era la pera. Y joder, sacar un juego ahí, pues me sigue pareciendo. El máximo éxito de Sega, ¿no? A nivel mundial. Cuéntanos un poco este nuevo proyecto de Mega Drive, que ya trajisteis algo a la Retro Barcelona del año pasado. Estamos grabando esto en 2024, pero en la Retro Barcelona ya trajisteis. Sí, nada, un pequeño teaser, un pequeño declaración de intenciones, ¿no? Exacto. O sea, queremos hacer un grupito homebrew, Retrosumus, ¿no? que sacamos un juego ya autopublicado para Xenocider. llamado Xenocider. Ajá. Y bueno, después de, como digo, de tener este hito, decía, pues queremos ahora un juego de Mega Drive, ¿no? Pues somos un grupito de chiflados, ¿no? Porque aún bajas más el nivel, ¿no? Y bueno, estamos ahí muy interesados en hacer un juego, pues como eran los juegos antaño, arcade, con mucha acción y bueno, queremos sacar incluso una campaña de Kickstarter. Yo creo Estáis que trabajando en ello ahora. Estamos trabajando. Todo está en un estado muy embrionario. Bueno. Y es un juego como a mí, por lo menos particularmente me gusta, retrofuturista. O mejor dicho, como yo de pequeño veía que iba a ser el futuro. Para mí el futuro iban a ser coches voladores, viajes a Marte y... ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y pistolas láser, ¿sabes? Estamos en el futuro ahora, Chuy. Claro, estamos en el futuro y no no es nada así, de esto. no es así. En los videojuegos por lo menos puedo plasmar
cuando el futuro ya no es lo que era, ¿no? O sea, cómo molaba el futuro cuando yo era pequeño. Aquel futuro que teníamos en mente, ¿no? Sí que... Bueno, entre posapocalíptico y molón. Había dos opciones, no sé cuál era la buena, pero había también la opción posapocalíptica, que es donde va este juego. Sí, muchos años va por ahí. ¿Tiene nombre ya el juego de Mega Drive? Sí, se va a llamar Soviet Borgs, porque es una serie de cyborgs soviéticos. El juego trata que bueno, la Unión Soviética gana la Guerra Fría y todo se ha convertido en un páramo nuclear donde tiene que... O sea, es una suerte de ucronía, mundo alternativo. Claro, es un mundo alternativo, una chorrada, pero divertida, incluso... O sea, Rusia gana y la lía parda a nivel atómico. De hecho, tenemos muchos puntos de humor, aquí queremos sacar, en plan de que una IA rusa, el día justo que cayó el muro de Berlín, justo se hace consciente de sí mismo, igual que Skynet, que Skynet. Entonces dispara los misiles contra sí mismo de los estados capitalistas, ¿no? Entonces, pues tienes que pacificar el resto del mundo. Pacificar significa destruir y bueno, pues eso, entre una IA malévola y unos cyborgs soviéticos, una chorrada, y entonces con mucho carácter cachondo y poco chorra, la verdad. Bueno, es un hilo conductor interesante. Pero sí, con cierto humor, la verdad. Exacto, y que puede ser... ver con cierto humor cómo eran las películas y todo de los 80 y 90, sobre todo los 80, cómo se veía el siglo XXI. Que se iba a ese ser futuro que nos venía, ¿no? horrible y maravilloso. Ese futuro, ahí. Y a nivel técnico, Chuy, este nuevo juego de Mega Drive, Soviet Borgs, ¿me has dicho? Soviet Borgs, sí. Soviet Borgs, este nuevo proyecto. A nivel técnico, si tú no has trabajado nunca con Mega Drive, o no habías trabajado, que yo recuerde... Trabajo en el otro lado, emulándola. Emulándola, exacto. Al Claro, emularla entonces, la conoces conoces. el sistema a nivel de cómo funciona. Y bueno, estamos trabajando con SGDK. Es lo que te iba a preguntar. Porque a ti te gusta mucho personalizar o, como tú has dicho, hacerte tu propia historia y ¿estás trabajando directamente con eso o lo estás adaptando o lo tomas como primera base? Pues un poco lo mismo. O sea, el SGDK es un kit de desarrollo, como puede ser el Calistio, pues más básico, más como la Lead Dream, que te accede, o como el SDL. Entonces, es bastante potente. De hecho, hay muchísimos juegos, varios ¿verdad? Juegos Sí, ¿verdad? con esto, Homebrew. Y yo lo que he hecho es un framework por encima, digamos, que me permite, con las mismas funciones del SGDK, ejecutarlo en un Linux, en un PC, ¿no? En un Mac o donde fuere. Entonces, eso me ayudará en el desarrollo. Hemos invertido quizás este año demasiado tiempo en tener un framework usable, ¿no? De manera que los tiles, digamos, de la Mega Drive es capaz de verlo igual, con la misma problemática o las mismas limitaciones, digamos, en PC. Entonces eso acelerará mucho el desarrollo, o esperamos que sí, invertís un tiempo, pero luego va a ser un tiempo que ganáis, por así decirlo, claro, incluso para futuros desarrollos. ¿Qué estás, con Abel también? Sí, estoy con Abel del Dedo. Y con Carlos somos, digamos, los tres que estamos los locos que hicimos Genocide. Bueno, también Juanjo en la música, con colaboraciones de aquí y allá. Y somos un grupo, pues fíjate, súper reducido. O sea, lo que es el core, digamos, del desarrollo somos Abel y yo. Que Abel es el artista, ¿no? Digamos, el que nos crea los el arte, ahora en sprites demás. En este caso. Y yo el programador, básicamente. Para que veas qué pequeñito es el mundo en un juego de este estilo. Luego pues hay muchas colaboraciones, porque por hoy sacar un juego necesita mucha comunicación, mucho marketing o darse a conocer, digamos, ¿no? Porque si tú desde tu casa te pones a hacer un juego y nadie te conoce, pues se te queda en tu casa, ¿no? Claro, cuesta, a pesar de tu bagaje en este caso. Y yo creo que tú eres un poco desconocido para todo lo que has hecho de emuladores. Porque nunca he tenido un blog, nunca he seguido redes sociales. Yo siempre soy más rata de ponerme a programar. Estás ahí trabajando ahí, claro. Siempre necesitas ese plus, ¿no? De que te conozcan. Y eso, claro, hoy por hoy, que a lo mejor si sacas una campaña de micromecenazgo y, claro, necesitas que reconozca, pues si no la gente, si no llegas a la gente, es imposible que la gente quiera tu producto, ¿no? Quiera decir, pues yo quiero esto, ¿no? Este tío está haciendo esto, hizo lo otro, hizo anteriormente esto, pues este tío... Y ahí quizás esa labor comercial, digamos, siempre me ha faltado. El venderme a mí mismo ni me ha gustado, ni como no lo haga nadie, no sé si lo haré yo por mí. No, es que yo, por ejemplo,
pues nos conocemos personalmente en ocasiones, pues Alfonso, he portado este juego, yo te pregunto y claro, a lo mejor pues la gente no lo sabe, ¿no? Incluso solamente sin irnos en Dreamcast, pues hiciste varias colaboraciones durante años de personas que te contactaban y diferentes empresas, ¿verdad? Para que hicieras diferentes ports o adaptases. Sí, estuve ahí una temporada, después de Piersol HD, estuve con Ghostblade HD, e incluso no se llegó a salir el Saber Rider, pero bueno, sí que estuvo a punto de salir, ¿no? No quedó mucho, pero bueno, hicimos una especie de Ghostblade HD era un matamarcianos. ¿También lo hiciste tú? No recuerdo. Sí, Ghostblade HD, el HD y sin el HD. Ghostblade lo hiciste tú, ¿verdad? Claro, era HD, exclusivo de Dreamcast cuando salió. Empezó haciéndolo un ucraniano en la primera guerra de Ucrania y desapareció, no sabemos si fue la guerra, no sé qué le pasó. Y contactaba conmigo, oye, mira que el juego está en un estado muy, muy, muy primario. Y oye, que estamos haciendo este juego tal, que es para Dreamcast y bueno, lo llegamos a lanzar. Y bueno, sí, lo llegamos a lanzar en Play 4 y en Switch y en un montón de plataformas también. Sí, eso años más tarde. Primero salió en Dreamcast y luego ha tenido este recorrido, que yo creo que es una forma buena de complementar, ¿no? Tú lo decías. Estos desarrollos para consolas minoritarias que pueden tener unas ventas, pues bueno, moderadas. Muy pequeña, claro, ¿no? Claro, es una cosa de nicho, pero yo creo que está bien también lo que tú decías para daros a conocer, ¿no? Porque si igual sacamos un juego en Steam o en según qué plataforma, ¿verdad? Hoy por hoy es muy difícil el que te conozcan, hay que darse cuenta que hay cientos de juegos en Steam a la semana, por no hablar de Google Play o de Apple Store, donde hay probablemente miles al mes. Entonces, el que sepan que estás ahí o tienes dinero para gastarte en una campaña de marketing importante o lo tienen muy difícil, ¿no? Hoy por hoy está masificado. Y bueno, también, aparte de que nos gusta, digamos, el sacar la plataforma retro o la que nosotros realmente nos encanta, pues también es una forma efectivamente de llamar la atención, que es lo difícil hoy por hoy. Claro, el hecho de salir para una plataforma retro o al menos salir en primera instancia, que en ocasiones luego, como estaba comentando Chuy, luego hay ports para otros sistemas, incluso sistemas de ahora, en juegos que no son físicos, evidentemente, que son digitales, que no hay ningún problema. Sí. Es una cosa que está muy, muy normalizada a día de hoy. Y Chuy, este nuevo desarrollo de este Soviet Borgs, eso es. Este Soviet Borgs nuevo que estáis en ello, ¿se ha podido ver en algún evento? Sé que habéis estado hace poco, recomentábamos Retro Barcelona el año pasado, que fue un poco darlo a conocer de manera… Sí, pues, un teacher nada. Sí. De hecho, troleamos un poco con falsos eslóganes soviéticos y tal. Estamos aquí, vamos a pedir aquí al camarero, vamos a aprovechar aquí. Ya está. Y bueno, sí, hoy está en un estado todavía primario, porque como digo, hemos invertido casi un año en crear un framework y por parte de gráficos también ha invertido Abel tiempo en hallar una manera. Pues claro, hoy por hoy ya no existen las tools, digamos, las utilidades para… Entonces, una manera de llevar de lo que es el mundo 3D, es un juego pre-renderizado, con las herramientas actuales, esto, claro. directamente, bueno, con una serie de procesos hasta la Mega Drive. Y bueno, está este fin de semana lo hemos visto en una CRT y nos ha encantado porque el aspecto es tremendo. Él lo modela en 3D, ¿verdad? Y luego pasa a la Mega Drive. Es una serie de shader, de como cambios. Si fuera un Donkey Kong Country, aquellos juegos… Y alguna tool que hemos hecho ad hoc de postprocesado, digamos, para ajustar paletas y demás. Y luego, pues, incluso… Luego, a lo mejor algo de ir… a mano, ¿no? Sprite a sprite será… De retoque final. Algún píxel, ¿no? Pero sí, ya tenemos una manera donde… Por eso nos hemos animado. Ya tenemos una serie de personajes moviéndose por pantalla, una cosa muy básica. Y bueno, tenemos una serie de ideas que nos gustaría seguir, una serie de juegos. Uno de ellos es el Cannon Fodder, otro es el Chaos Engine y el Jurassic Park para SNES. Unos 3 juegos que nos gustan mucho, que bueno, no digo que vayamos a fusilar, ¿no? Pero sí que inspiración, nos basamos sí, como hicisteis los gráficos. Xenocider con Space Harrier, por ejemplo. Pues claro, eso es. Xenocider nos pasó igual con Space Harrier. Un punto de anclaje, claro. Y aquí pues tenemos nuestras inspiraciones, incluso a nivel gráfico nos gustaría ser un poco como eran los Bitmap Brothers. Los Bitmap Brothers en un grupo en la época de los 16 bits de juegos muy buenos, eran muy particulares los gráficos. Sí, tenían su impronta, ¿no? Muy anchos de hombros y sí. Era con una falsa perspectiva. Y queremos tirar por ahí, hacer algo especial y algo que realmente nos guste.
Genial, Chuy. Oye, pues no sé si este año no podréis estar en la Retro Barcelona. Habéis estado ahora en Málaga, creo, en Retropixel, ¿verdad? No sé si teníais algún... Sí, no teníamos stand, hemos estado ahí con Grisor, con un montón de gente. Sencillamente pues a saludar y bueno, a hablar un poco con la gente de nuestros proyectos y escuchar los proyectos de otros, que siempre está bien. Claro, claro. No teníamos stand como si lo tuvimos en la Retro Barcelona. Este año no vamos a poder estar en la Retro Barcelona, coincide con otros compromisos familiares y demás. Y bueno, esperemos que la próxima sí que además tengamos ya una algo demo, más, claro. algo potente, ¿no? Retro Madrid, a ver si se hiciera también, sería interesante. No sé, no les veo muy activos, la verdad. Claro, Es el tuvieron problema sus que complicaciones. tienen las grandes ciudades es siempre el local, los permisos. O sea, es difícil porque no puedes poner un local pequeño. Viene mucha gente y de hecho ahí en Barcelona el local es impresionante. Pero hasta que han tenido este local han estado unos años que no ha podido ser. Sí. Oye, Chuy, pues muy interesante. Yo te preguntaría más cosas de Dreamcast, más cosas de desarrollo en general, de otras consolas, pero llevamos casi 45 minutos. Bueno. Estamos aquí tranquilamente, que hemos quedado aquí. Y yo creo que ha sido un primer punto de partida, así para conocerte, porque lo que tú decías, hay personas que no te conocen, porque a pesar de haber colaborado en muchos proyectos y quien esté metido en el mundo del retro gaming, de la emulación, desarrollo indie, homebrew y desarrollo normal, podríamos decir entre comillas, porque tú últimamente ya hace años que estás en la industria. Sí, yo estoy en la con industria. Force y... Para bien o para mal, lo que es el main, digamos. Exacto. No, yo creo que muy interesante. Muchísimas gracias. No sé si hay una web, bueno, está la web de Retrosumus vuestra, que la podremos dejar en la descripción. Sí, queremos ahora de cara a la campaña tener ya una landing page en condiciones y bueno, pues todo lo que supone llevar una campaña, pues daremos mucho la turra, digamos, por las redes sociales, eso intentaremos. Yo en todo lo que os pueda ayudar, ya sabéis que estoy disponible. Y muy interesante, Chuy, no sé si quieres comentar algo más para acabar. Me gustaría tenerte otro día con otra conversación que podamos profundizar un poco en todos los temas, todos los melones que hemos abierto, yo creo, pero que, no sé. Pues sí, estaría bien, a ver si la próxima vez nos juntamos también con Óscar y así comentamos las tropelías y las locuras que hicimos en nuestra época. Genial, sería fenomenal tener al amigo Óscar Fox aquí también. Oye, Chuy, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el podcast de Alfon. Como decía al principio, a veces quiero hacer contenidos de videojuegos y ahora mismo no tengo, como no hago un podcast de Sega Saturno, no tengo dónde ubicarlo, pero aquí ha servido. El otro día puse una charla con unos amigos también, que hicimos un debate del retro, y creo que puede ser interesante también, así contenidos de videojuegos, que sabes... Sí, que es interesante. Claro, tenemos que tener un medio así relacionado con videojuegos y sobre todo con el retro gaming, ¿no? Que llevamos tantos años y que es una cosa que siempre es recurrente y siempre nos gusta y vuelve a nosotros. Nunca se acaba de ir, ¿no? Este pequeño vicio, entre comillas. Gracias, Daniel Lancha, Chuy. A ti. Muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Os dejaré aquí en la descripción de este episodio, del podcast, todos los enlaces que vea conveniente, sobre todo Retrosumus y todo lo que hemos mencionado. Y nada, espero que teneros aquí de nuevo y espero hacer más contenidos relacionados con los videojuegos retro. Un abrazo y hasta la próxima.